Hemos estado estudiando una escatología centrada en el Evangelio. Aquellos que nos acompañan por primera vez, cuando hablamos de escatología, hablamos de todo el propósito que Dios tiene en establecer lo que empezó en el Edén y consumarlo a través de su pueblo durante todos los tiempos. Como en el tiempo final, este propósito glorioso será consumado de manera perfecta, porque el plan que Dios se trazó desde el comienzo marcha hacia su cumplimiento y nada lo afecta y nada lo altera. Hermanos, recordemos que Dios es omnipotente y es omnisciente. Dios no vive la vida como nosotros, en incertidumbre acerca del futuro, qué pasará mañana. Dios no está, ¿será que sí? ¿Será que no? No, Dios gobierna sobre todo y nada de lo que pasa le toma por sorpresa. Todo lo que pasa está bajo su gobierno y bajo su autoridad. Lo mismo respecto a todos los eventos futuros que tienen que ver con la iglesia. Estamos seguros de lo que Él ha prometido, porque todo lo que Él ha prometido es sí y es amén. Y estamos viendo cómo todo lo que Él anuncia en la palabra se cumple. Entonces, recuerde que este es un espacio de estudio más que un sermón. Y la idea es poder aclarar diferentes dudas. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante en la escatología. Y quiero iniciarlo con una pregunta. ¿Son Israel y la iglesia distintos pueblos de Dios? He ahí un tema que parte cualquier noción escatológica. O creo que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes, o creo que Israel y la iglesia son un solo pueblo a través de toda la historia. Esto nos va a ubicar en una idea escatológica o acerca del final de los tiempos. ¿Son Israel y la iglesia distintos? ¿Dios tiene dos pueblos? ¿Tiene uno solo? Esta es la clara distinción que es necesario que todos tratemos. El dispensacionalismo enseña que Dios tiene un trato con Israel y otro trato con la iglesia. Los dispensacionalistas piensan entonces que Dios tiene un propósito mayor con Israel y que la iglesia es un pequeño paréntesis en la historia de Israel, que una vez este paréntesis termine, Él va a volver a ocuparse de su pueblo más importante. Pero hoy espero poder mostrarles, siguiente diapositiva, que la iglesia e Israel no son dos pueblos distintos, que hay una unidad en cuanto a la continuidad del propósito de Dios que inició con Israel como nación y continúa ahora en su Israel espiritual. Bajo este título tenemos que responder a dos preguntas. ¿Recuerdan el enunciado? ¿Es la iglesia uno junto con Israel y la continuación de Israel? ¿Es el nuevo Israel de Dios? Podemos contestar a esta pregunta con un sí enfático. Son un solo pueblo, porque Dios tiene un solo pueblo, una sola nación, y vamos a ir entendiéndolo de forma clara. La segunda pregunta entonces sería, ¿y cómo es esto posible? De esta manera debemos demostrar que esto es así y luego defender que esto es así. Vamos a ver entonces lo que asegura, las pruebas, las evidencias de que hay una unidad entre la iglesia e Israel, claramente demostrada en la Biblia. Y vamos a verlo a través de 6 argumentos sencillos. Primer argumento, siguiente diapositiva. El término iglesia, que en griego es eklesia, se utiliza para describir la congregación. Esto nos muestra dos evidencias.
En la Septuaginta, que es la versión del griego del Antiguo Testamento, aparece Gaal como la palabra hebrea para asamblea. Y es traducida como eclesía aproximadamente 70 veces en el Antiguo Testamento. Esto nos deja ver entonces que el término usado en las Escrituras para referirse al pueblo de Dios es el mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para hablar de esa congregación de los santos, esa unión de los santos. Primer texto que nos ayuda a demostrar esto. Vamos a Deuteronomio 31:30. ¿Cuál es la pregunta entonces que nos estamos haciendo? ¿La iglesia e Israel son dos pueblos diferentes? Y la respuesta a esta pregunta es no. ¿Hay una unidad y continuidad en el tiempo de la iglesia e Israel? Sí. ¿Listo? Esas son las premisas fundamentales. Deuteronomio 31:30. Entonces habló Moisés a oídos ¿de qué? De toda la asamblea de Israel, las palabras de este cántico hasta terminarlas. Esa asamblea es el mismo término que estamos hablando y mencionando en el Nuevo Testamento para referirnos a eclesía o iglesia. Primera de Reyes 8:14. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie. Miqueas 2:5. Por tanto, no habrá quien eche para vosotros el cordel en el sorteo en la asamblea del Señor. En el Nuevo Testamento podemos verlo de la siguiente forma. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la eclesía, en medio de la congregación te alabaré. Entonces la primera prueba para demostrar que entre Israel y la iglesia hay una continuidad es el término que se utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para hablar de la asamblea del Señor, de la congregación del Señor. Este mismo término entonces nos deja ver de manera convincente que hay una unidad. Y esto ya nos ayuda a refutar esa afirmación de los dispensacionalistas de que la iglesia no está en el Antiguo Testamento. No, la iglesia sí está en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo está? Cuando encontramos la palabra asamblea o congregación. Así pues, perdón, no son dos pueblos, sino un mismo pueblo. Segunda prueba, el principio constitutivo de Israel es el mismo que el de la iglesia. ¿Cómo así? Tal y como fue constituido Israel como pueblo, asimismo la iglesia es constituida como pueblo. El pueblo de Dios llegó a ser pueblo de Dios por la actividad de Dios hacia un pacto. ¿Qué hizo Dios? Eligió y redimió. Así lo hizo con Israel como pueblo. Elige y redime, rescata. Así, este pueblo que no tenía ningún encanto, ningún valor, ninguna belleza, es tomado como el pueblo de Dios. Prueba de esto, Deuteronomio 5:2, Éxodo 19:5 y otros pasajes. La iglesia, el divino pueblo de Dios también por pacto y por elección y por redención en Cristo. Los dos fueron constituidos igual. Es decir, ¿hay dos elecciones y hay dos redenciones? No, mis hermanos, hay solo una elección y hay una sola redención. Vamos a Romanos 3:25, por favor.
Romanos 3, 25. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Cristo cuántas veces murió? Una sola vez. ¿Cuántas veces se entregó para rescatar a su pueblo? Una sola vez. Y la muerte de Cristo es eficaz para salvar a los creyentes ¿de qué tiempo? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? De todos los tiempos. Las personas del Antiguo Testamento, para poder ser salvas, debían creer en el sacrificio, en la entrega que el Mesías haría en favor de ellos. Y en el Nuevo Testamento creemos que el Mesías ya hizo lo que prometió. Por tanto, hay un solo pueblo desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se salva de la misma manera. ¿Cómo? Creyendo en el Mesías. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo por el que Cristo se entregó. Un solo pueblo que redimió, un solo pueblo que rescató para vida eterna. La elección y la redención de Israel entonces son una evidencia, apuntaban a algo mayor, a la elección y la redención de Cristo. Ya tenemos dos evidencias. Veamos la tercera. El Nuevo Testamento declara directamente que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Esta es la prueba más contundente quizás. Vamos a 1 Corintios 10, 18 y veamos estos pasajes para demostrar que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. 1 Corintios 10, 18 nos llama a mirar a Israel según la carne. Los comentarios de Job son apropiados. Israel según la carne, es decir, los judíos como nación en contraposición a Israel según el Espíritu, o el Israel espiritual o verdadero pueblo de Dios. Dado que Israel era un término honorífico predilecto, Pablo raramente lo usa para designar a los judíos como pueblo sin añadir alguna restricción semejante. Veamos entonces el texto. 1 Corintios 10, 18 dice así: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo que se sacrifica a los ídolos? Acá está hablando entonces del Israel como nación, pero hay un Israel según el Espíritu. Cuando analizamos la historia y el desarrollo del Antiguo Testamento, vemos que en la Israel nacional habían dos tipos de israelitas. Israelitas que habían creído e israelitas que no habían creído. ¿Cuáles son verdaderamente israelitas en términos espirituales? Los que habían creído. Los descendientes de Abraham son realmente por la sangre o por la fe. Dice la Escritura, por medio de la fe. O sea, que dentro de toda la Israel nacional solo habían unos israelitas que eran parte del único pueblo de Dios salvado por gracia. ¿Quiénes? Los que creían, no los que eran simplemente descendencia por la carne. Romanos 8, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es ¿en dónde? En lo interior. Y la circuncisión, la del corazón,
en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué dice este texto? Que en medio de esa Israel nacional habían unos verdaderos judíos, unos que verdaderamente son pueblo escogido de Dios. Estos son quienes, los que han sido circuncidados en el corazón, los que han experimentado una obra interior. ¿Y quiénes son considerados de la iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Todos los que vienen a una congregación? No, todos los que han sufrido esta operación sobrenatural interiormente, circuncidados en el corazón por el Espíritu, no en la letra. Romanos 9, versículos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuántos tienen este calificativo? ¿Solo los del Nuevo Testamento? También los del Antiguo Testamento. Y aquellos que tienen estas características son parte ¿de qué? De su único pueblo. No podemos seguir viendo la Biblia como, y Dios tuvo un plan A y creó a Adán y Eva, y tengo una gran expectativa con Adán y Eva. Ay, Adán y Eva la embarraron, ¿ahora qué hago? Entonces voy a crear otro pueblo, y entonces voy con Noé, y esta vez todo va a salir muy bien. Ay, otra vez volvió a salir mal. Pero bueno, yo creo que con Abraham va a ser diferente, ahora sí tengo un nuevo propósito, tengo una nueva dispensación, y esta vez todo va a salir. Volvió a salir más, y entonces tiene que buscar otro pueblo, y luego tiene que buscar otro pueblo. No. La obra que Dios empezó en Adán y Eva, aunque ellos la afectaron con el pecado, sigue avanzando felizmente hacia el propósito final. Y en todos los momentos de la historia, Dios siempre ha tenido un remanente, no por sangre o carne, sino por la fe. ¿Y ese pueblo es qué? Su eclesía, su asamblea, su congregación. No son dos pueblos, es un solo pueblo. Entonces, ¿quiénes son los hijos según la promesa? Todos los creyentes. ¿De cuál época? De todas las épocas. ¿Qué judíos hacen parte del único pueblo de Dios? ¿Todos? ¿Quiénes? Los judíos que han creído. ¿Y quiénes de todos los gentiles hacen parte de ese pueblo? Los que han creído. Así que hay un solo pueblo conformado por judíos que creen y por gentiles que creen. No es que va a haber un trato distinto para Israel y un trato distinto para la iglesia, porque Dios tiene un trato con su pueblo de todas las generaciones. ¿No es esto maravilloso? ¿Y saben por qué es hermoso entender esto? Porque estamos viendo un Dios soberano. Esa idea de que Dios tiene un pueblo, pero entonces luego tiene otro pueblo, no muestra un Dios soberano. Muestra un Dios que fracasó en su primer plan, se da un descanso para trabajar otro plan y luego retoma con su antiguo plan luego de unas cortas vacaciones. Dios nunca ha fracasado en sus propósitos. Él tiene un solo plan que avanza eficazmente hacia adelante y nada ni nadie puede cambiarlo. Hermanos, Dios es soberano y todo lo que acontece en nuestra vida no es un obstáculo para su plan. Su plan sigue, nada lo obstaculiza, nada lo cambia. Lo que pasa es que nosotros no entendemos
Dios no tiene varios planes. Dios siempre ha tenido uno solo que lleva hacia su cumplimiento de manera perfecta. Cuarto, las características y privilegios de Israel son adoptados por la iglesia. Se mencionan de la misma manera. Estas diapositivas, tranquilos, que más adelante las vamos a compartir, pero podemos mencionarlas rápidamente. Cuando se habla de ese pueblo de Dios, de ese remanente de Dios en el Antiguo Testamento, el término que se utiliza para hablar de ellos es ¿cuál? Santos. ¿Todos en Israel nacional eran santos? No, solo los que ¿qué? Creían, solo aquellos que habían experimentado una obra en su interior. En el nuevo Israel, en el Israel espiritual o la iglesia, ¿a quiénes se le llaman santos? ¿A todos los que se congregan? No, aquellos que han creído, aquellos que han sido apartados, al igual que con ese remanente en el Antiguo Testamento. En Israel, en el Antiguo Testamento se hablaba de escogidos por Dios. En la iglesia, ¿cómo se habla? Escogidos. Aquellos que Dios aparta, aquellos que Dios escoge. En el Antiguo Testamento los llama amados. En el Nuevo Testamento también. En el Antiguo Testamento los llama congregación. En el Nuevo Testamento también. En el Antiguo Testamento a ese pueblo lo llama rebaño. En el Nuevo Testamento igual. A ese pueblo espiritual en la Israel nacional lo llamaba nación santa. Ahora su iglesia, ¿cómo la llama? Nación santa, reino de sacerdotes, especial tesoro, pueblo de Dios, pueblo santo, pueblo de la heredad, el tabernáculo de Dios en Israel, el tabernáculo de Dios en la iglesia. Dios anda entre ellos. 12 patriarcas, 12 apóstoles, Cristo desposado con ellos, Cristo desposado con ellos. Las características son las mismas. ¿Por qué? Porque el trato de Dios no es con dos pueblos diferentes, es con un solo pueblo que tiene miembros desde el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. Si fueran dos pueblos distintos, el trato sería diferente, como a veces se intenta decir. Es que una cosa es lo que Dios hace con Israel y otra cosa es lo que Dios hace con la iglesia. Pero las evidencias dicen algo diferente. Lo que Dios hizo con su Israel, con su pueblo escogido, es lo mismo que hoy hace con su iglesia. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Y los que son parte de ese pueblo santo en el Antiguo Testamento no es todo Israel. Son aquellos israelitas que creyeron en la promesa del Mesías que vendría. Quinta evidencia. Hay pasajes que hablan de la relación de la iglesia e Israel que muestran la unidad y la continuidad entre ellos. Ejemplo, Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según ¿qué? La promesa, hermanos, la palabra es tan clara. Gran error cometen los gentiles que piensan que para ser parte del pueblo de Dios necesitan circuncidarse. Gran mal hacen los creyentes de este tiempo que ceden a las solicitudes judaizantes. Nosotros somos unidos al linaje de Abraham, no por la circuncisión física, sino por Cristo, por la circuncisión espiritual que es efectuada mediante la fe. Eso es lo que nos hace beneficiaros de las promesas dadas ¿a quién? A Israel como nación o al pueblo de Dios que estaba en la Israel nacional, pero que era un pueblo espiritual.
porque no todo Israel nacional se benefició de estas promesas. ¿O sí? No, solo los que ¿qué? Los que creyeron en fe. Pablo toma aquí el objeto de jactancia de los judíos. Ellos sacaban pecho de ser linaje de Abraham y se tomaban ese título honorífico. Pero luego Pablo demuestra que la simiente de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están unidos realmente. ¿Por qué? Por la fe. Y esta pruebita es clara. El pacto abrahámico es una promesa a Abraham y su simiente. ¿Quiénes son simiente de Abraham? Los que creen en ¿quién? ¿Los judíos? Los judíos que creen en Cristo. ¿Los gentiles? Los gentiles que creen en Cristo. ¿Qué requisito tiene un judío para ser parte del pueblo de Dios? ¿Y qué requisito tiene un gentil para ser parte del pueblo de Dios? ¿Y los que no creen en Cristo pueden ser pueblo de Dios? Nación santa, real sacerdocio, escogidos, herederos. No. Entonces, ¿cuántos pueblos tiene Dios desde el comienzo? Uno solo. ¿Y cómo se accede a ese pueblo? Por la fe en Cristo. Somos herederos de las promesas hechas a Abraham. Siguiente diapositiva. Veamos este pasaje. Vamos en su Biblia a Romanos 11, 16, 24. Y este pasaje es preciosamente claro. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Estamos hablando entonces de una raíz, ¿cierto? Y algunas ramas de esa raíz fueron ¿qué? Quitadas por causa de una palabra, ¿qué? Incredulidad, ¿cierto? Y hay otras que son injertadas por causa de ¿qué? De la fe. Los que permanecen en esa raíz permanecen mediante la ¿qué? Y los que son injertados. ¿Y cuántas raíces hay? Una sola raíz. No hay dos raíces. Son injertados a un solo pueblo mediante la fe. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mire la diferencia entre natural y espiritual, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera a ti también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Bueno, ¿quiénes está mencionando Pablo ahí que pueden ser injertados mediante la fe? A los judíos que hacen parte de Israel. Si ellos apelan a la fe, ¿qué serán? Injertados en esa raíz, en ese único pueblo donde están, ¿quiénes? Los que creen. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y con ta naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Hermanos, tanto judíos como gentiles tienen el mismo requisito, la fe, para ser injertados en el árbol, en el único árbol, con una sola raíz.
y los dos requieren a Jesucristo. ¿Cuántos olivos hay? Uno solo. Este incluye la raíz, Abraham y los patriarcas, las ramas naturales, al Israel nacional, y las ramas injertadas, los cristianos gentiles. Todos están incluidos en este único olivo. Entonces esa raíz que es Abraham y los patriarcas, ¿cómo nos hacemos descendientes o simientes de ellos? Por la fe. ¿Quiénes? Las ramas naturales, que son ¿quién? El Israel nacional. Estas ramas naturales, para estar en la raíz y en ese pueblo, ¿qué necesitan? Fe. Y las ramas injertadas, que son los cristianos gentiles, ¿por qué son injertados? ¿A quién? Al olivo, el único olivo del que habla la Escritura. Terminemos con este pasaje, Efesios 2, 11, 19, por favor. Efesios 2, 11, 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais ¿cómo? Sin Cristo. ¿Alejados de qué? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿en quién? Versículo 13. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? ¿Es claro? De ambos pueblos, de judíos y gentiles, tiene ¿cuántos pueblos? Uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quiénes? Los judíos que han creído y los gentiles que han creído. Así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En este pasaje nos enfrentamos una vez más y de manera más explícita con la unidad y la continuidad que existe entre la iglesia e Israel. ¿Cómo resumimos este pasaje? Los gentiles en otro tiempo estaban alejados, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Pero qué pasó? Eso cambió. ¿Gracias a quién? A Cristo. A Cristo. Estas son claras evidencias de que no hay dos pueblos. Hay un solo pueblo, conformado por personas de dos pueblos, de los judíos y de los gentiles. Y termino con este pasaje escatológico. Y os digo que vendrán muchos de oriente y muchos de occidente. ¿Quiénes son los de oriente? Los judíos. ¿Y del occidente? Los gentiles. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Es tan claro? Mateo 8, 11 al 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Hijos de cuál reino? De Israel como nación. Es claro, hermanos. Los gentiles son salvos y son atraídos hacia el reino de los cielos. Los judíos, los hijos del reino, que no creen en Jesús, son expulsados. Pero todo el que cree permanece dentro. He ahí
las evidencias demostradas. El próximo domingo mostraremos la defensa de esta unidad y continuidad en el pueblo de Israel. Vamos a orar para tener el tiempo de comunión. Señor, gracias por la claridad de tu escritura, porque ella muestra con lujo de detalles que tú tienes un solo pueblo conformado por creyentes de todas las épocas y de todas las edades, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aquellos que hacen parte de este olivo, este único olivo, hacen parte de él por la fe en Jesucristo. Gracias por recordarnos que eres soberano y que no fracasaste con tu plan, sino que es el mismo plan que llevas a feliz término bajo los parámetros que tú estableciste. En el nombre de Jesús, amén.